Polyglota. A polyglot is a person that speaks more than 3 languages. In today's video, you're gonna hear from 5 of them the number one thing that helped them learn Spanish. And you'll hear them en español, por supuesto. To me, people that speak 3, 5, or 20 languages, 20 languages. We have in this video a former Canadian diplomat who speaks more than 20 languages. I mean, not more, 20. But anyway, they're not superhuman. They don't have a special kind of brain. It's just that they found a language learning method that works for them. This means que todos podríamos ser políglotas if we only had the right method. In today's video, you'll get advice you can use to find the best method that works for you, and you'll hear from a Napolitan living in France who built an app that has over 10 million users, one of the co-founders of Spring Spanish who speaks 6 languages, the world's most famous YouTube polyglot who has also made appearances in our channel before, and others, including one of my favorite YouTubers of all times. Empecemos. Our first guest is Steve Kaufman. He is a former Canadian diplomat and forest industry executive. Steve has learned 20 languages with various degrees of fluency, including 12 that he speaks quite comfortably. You heard well, 20, and he speaks very well 12 of those. Until the age of 17, Steve could only converse in English. Steve also has his own YouTube channel, Lingo Steve, and he's one of the co-founders of a very popular language learning app called LingQ. Steve, welcome to the channel. Tell us, what helped you the most to learn Spanish? Hola. Gracias, Paulísima, por esta invitación a participar en este vídeo. Me llamo Steve, de Link. Bueno, el español, la cosa que más me ha ayudado es el hecho que el inglés y sobre todo el francés tiene muchas palabras en común con el español. Yo era estudiante en Francia en los años 60, pues durante las vacaciones me fui siempre en España, en autostop. Tenía mucha posibilidad, ocasión de hablar con los españoles que son muy acogedores, que a quienes les gusta hablar mucho, ¿no? Con mi conocimiento del francés y el inglés era bastante fácil empezar a hablar en español, y hablando mucho y leyendo mucho sobre todo es muy fácil leer en español, pues he podido aprender el español probablemente más fácilmente que otros idiomas. Gracias. Thank you, Steve. Yeah, in fact, one good way to get you started growing your Spanish vocabulary is resorting to those words that are already familiar to you because they're the same or very similar in English. Now, from Naples, Italy, we have Luca Sadurni. Luca has been living in France for many years and he's passionate about cultural exchanges and languages. He speaks 7 of those. And because of these passions, he developed this language learning company called Mosalingua, which already has more than 10 million users. 10 million! So let's hear it from Luca. Hola, Paulísima. Antes que nada, gracias por haberme invitado a grabar este vídeo. Lo que me ayudó más cuando estaba aprendiendo español fue conversar conmigo mismo. Sé que puede parecer un poco raro, pero yo creo que antes de hablar con hispanohablantes, puede ser muy útil poner a prueba nuestras habilidades lingüísticas simulando una conversación. Yo, por ejemplo, nunca había vivido en España y no me era posible viajar mientras estaba aprendiendo español. Así que antes de hablar con algunos clientes españoles, decidí simular nuestras conversaciones hablando en voz alta para mí mismo. Este me dio la confianza para atreverme a hablar con ellos y practicar regularmente con nativos para hablar con más fluidez este idioma maravilloso. Y aconsejo a todas las personas que hagan lo mismo, sobre todo a las más introvertidas y tímidas. Después les será mucho más fácil hablar con nativos por internet o en vivo. Hasta pronto, chao. Así que conversar con uno mismo. I agree with Luca. And this works best when we are in situations where we already know how the dialogue is going to be in real life. Como cuando te registras en un hotel and you already know that they're going to ask you for like información de tu reservación, alguna forma de identificación, things that are bastante universales. Bienvenidos a Paulísima Inn. ¿Me permite su pasaporte y su clave de reservación, por favor? Por supuesto, aquí tiene.
Situations like this, where you know the drill, are great opportunities for you to look for Spanish chunks. What are Spanish chunks? Well, these are word combinations or pre-made phrases that can help you ease your way into fluency. Our next guest is the amazing, gorgeous, and talented Urban Eve. She's German, based in Paris, and has Ghanaian roots. Talk about a true citizen of the world. She's an avid traveler who, among many other things, organizes language retreats around the world. She speaks 5 languages fluently, and I have to say, all of her accents are amazing. She's so good and beautiful. So tell us, Eve, what helped you the most to pick up Spanish? Thank you, Paulísima, for inviting me to this video. Lo que definitivamente más me ayudó a aprender español fue ver la televisión. Yo veía muchísimos programas de televisión de cualquier tipo, por ejemplo las noticias, también programa de corazón, de cotilleo, así, de telerrealidad, así, para ver cómo habla la gente de día en día y no solamente cómo habla la gente en las noticias, porque es muy diferente. También series en español, veía telenovelas de cualquier tipo realmente, y también la música, escuchar música me ayudó muchísimo. No solamente escuchar, pero también traducir la música que escuchaba, traducir las letras y realmente aprender las letras para no solamente tener el significado, pero también tener la pronunciación y poder cantar a la misma vez que escucho la canción. Couldn't agree more with the Urban Eve. And yeah, listening is the one skill that you should be focusing on when you are picking up a new language. Así que consume lo más que puedas de español. The one and only Lucas Van Vibe. Lucas is one of the co-founders of Spring Spanish. Lucas is a linguist and he speaks Dutch, English, German, French, Italian, and of course, Espanol. He founded Spring Spanish along with Gabriel Gelman. Lucas is an author. He wrote this book about conversation-based chunking, the method that we use at the Spring Spanish Academy to help our students speak Spanish in no time. Let's see what Lucas has to say about conversation-based chunking and how to use it to learn Spanish. Lucas. Hola Paulísima, hola Spring Spanish, hola a todos. Gracias Paulísima. A mí la cosa que más me ha ayudado a aprender español es la misma cosa que todos ustedes, estudiantes de Spring Spanish, hacen cada día en nuestros videos. Escuchar mucho y con mucha atención lo que dicen los nativos. Cómo hablan los nativos en sus conversaciones, qué dicen, cuáles palabras usan para decirlo, cómo combinan esas palabras en lo que nosotros en Spring Spanish llaman chunks. Porque así voy a descubrir las cosas que yo también puedo y quiero decir en español. Por ejemplo, si escucha a Paulísima que dice en un video, nos vemos en la tarde, we see each other in the afternoon. Yo pienso, así los nativos lo dicen. Así Paulísima lo dice. Sé que es correcto, entonces yo también lo puedo usar. Yo también voy a decir en la tarde y nos vemos sin pensar en gramática o preposiciones o conjugaciones de verbos. Y como dice Paulísima, esa manera de aprender español se llama conversation-based chunking. Y justo por esas experiencias personales con aprender español que hemos tenido Gabriel, el cofundador de Spring Spanish, y yo, empezamos con el canal de YouTube para enseñarles a ustedes cómo aprender español de esa misma manera y hablar el idioma con más fluidez. Thank you, Lucas. It's always great working with you. And now, Luca Lampariello, Italian polyglot who has so far learned 14 languages. 14! Including German, Russian, Polish, y por supuesto, Español. He is very popular within the language learning community and he currently resides in Rome. Luca Lampariello firmly believes that languages cannot be taught, they can only be learned. That's a great point, right? So, Luca, what's the one thing that really helped you when you were trying to learn Spanish? Hola, Spring Spanish. Hola, Paulísima. En primer lugar, gracias, muchísimas gracias por invitarme a grabar este vídeo. Lo que más me ayudó cuando decidí aprender español es encontrar un recurso que me encantó. No podía parar de aprender porque disfrutaba demasiado del material que estaba utilizando. Y aquí está mi consejo para el estudiante del siglo XXI. Comienza con un muy buen recurso y úsalo a tope hasta que comiences a usar el siguiente. Si lo piensas bien,
Hoy en día tenemos tantos recursos que la mayoría de las veces queremos comprarlos todos y no terminamos usando bien ninguno de ellos. Y el resultado típico de un fenómeno conocido como la paradoja de la elección. Recuerda, hablar un idioma es una habilidad que se desarrolla. Encuentra un gran recurso para desarrollar habilidades básicas y luego continúa con el siguiente. Como dicen por ahí, un gran comienzo es la mitad de la batalla. Oh my god, I totally agree with the whole paradox of choice thingy. It's the story of my life. So don't be overwhelmed by choice. Escoge un recurso que te guste and stick to it. Usa de verdad ese recurso antes de probar otro. It's a matter of commitment. You know, it's a very easy thing for us to do as millennials. Let's make a quick recap of what our guests have told us. Número 1. Use familiar words. Número 2. Have conversations with yourself. Número 3. Consume Spanish through songs and screen time. Número 4. Use Spanish chunks. Número 5. Commit to one resource. Commit. Usa los tips de estos políglotas y expertos en la adquisición de lenguajes in your own journey para aprender el idioma más bonito que es el español. Actually, Luca Campariello has a lot more great advice on how to learn a new language. He was a guest on our channel and he had this captivating discussion with Mariana, Spring Spanish Own, about how to learn Spanish to fluency. Check out the discussion right now by clicking the image that will appear on your screen. This was Paulísima y fue un placer estar con ustedes. ¡Hasta la próxima!